Está con nosotros en directo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Señor Iglesias, nadie quiere quedar como el culpable de la repetición de elecciones y todos se están acusando entre ustedes. Usted dice que es el culpable Pedro Sánchez, él dice que el culpable es usted. Le pregunto, ¿la campaña va a consistir en esto? Nosotros no hemos dicho que nadie sea culpable. Yo creo que ese lenguaje no tendría mucho sentido y nosotros aspiramos a gobernar con el Partido Socialista y nosotros les vamos a seguir tendiendo la mano. Nosotros, en todo caso, somos coherentes o culpables de coherencia. Dijimos desde el principio que queremos un gobierno de coalición progresista, estuvimos dispuestos a ceder para conseguirlo. Incluso si ganamos las elecciones y salimos para ganarlas, vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista para que haya un gobierno de coalición progresista en España. Después de la crisis interna que se ha vivido en su partido en los últimos días, en las últimas semanas, ¿va a ser Íñigo Errejón el número 3 en sus listas después de Carolina Vescansa, como lo fue en las elecciones del pasado 20 de diciembre? Yo creo que sí, que no va a haber ninguna duda al respecto y no solo eso, sino también va a ser el director de campaña y es uno de los valores fundamentales de nuestra organización y vamos a seguir trabajando juntos, codo a codo. Cuento con todo el mundo, con todos los compañeros de Podemos y con todos los dirigentes, porque tenemos unas elecciones que debemos ganar y para eso no sobra nadie, todo el mundo es imprescindible en este caso. Señor Iglesias ha dicho, creo que sí, estará Íñigo Errejón de número 3, pero no lo ha confirmado, ¿no lo confirma? Sí, o sea, no contemplo un escenario en el que Íñigo no sea el número 3. ¿Y cuándo se sabrá en ese caso? Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos iniciando un diálogo con Izquierda Unida. Por nuestra parte vamos a poner todo para que ese diálogo pueda concluir en una dirección positiva. Creo que es un momento histórico muy especial. De momento esas conversaciones están en una fase preliminar. Es Pablo Echenique quien es el responsable de Podemos para esas conversaciones y en cuanto tengamos alguna información nueva le aseguro que serán los primeros en saberlo. Señor Iglesias, buenas noches. En el caso de que se materialice, como usted está contando, ese pacto, esa coalición entre Podemos e Izquierda Unida, ¿en qué lugar iría entonces Alberto Garzón en esa lista conjunta? ¿Quién se desplazaría en ese caso? Esa cuestión es una materia que está en esa mesa de diálogo y en cuanto haya alguna información, algún acuerdo, alguna decisión, le insisto que serán ustedes los primeros en saberlo. De momento siguen las conversaciones en una fase preliminar. ¿Aparecería en ese caso en las papeletas el logo de Izquierda Unida junto con el logo de Podemos si se materializa esa coalición? Todas esas cuestiones referidas a listas, referidas a comunicación, son objeto del debate en esa mesa de diálogo y en cuanto haya alguna decisión, algún acuerdo tomada, serán los primeros en saberlo. ¿Su objetivo es sumar más votos y más escaños también que el PSOE, señor Iglesias? Nuestro objetivo es ganar las elecciones al Partido Popular. Y creo que estamos en una coyuntura histórica muy especial en la que todos tenemos que ser generosos y saber que para ganar las elecciones al Partido Popular tenemos que sumar muchas fuerzas y muchos esfuerzos con culturas políticas diferentes, con estilos políticos diferentes, pero con una dirección muy clara. En España hay que ganarle las elecciones al Partido Popular y hay que configurar un gobierno de coalición progresista. Y en esa dirección, insisto, nuestro enemigo no es el PSOE. El PSOE aspiramos a que sea nuestro aliado y le vamos a tender la mano. Nuestro objetivo, nuestro adversario, a quien vamos a sorpasar, a quien queremos ganar las elecciones, es al señor Mariano Rajoy y al PP. Enseguida vamos a ver aquí en este informativo cómo Pedro Sánchez ha asegurado hoy que él se arrepiente de haber llamado indecente a Mariano Rajoy, lo ha dicho hoy. ¿Se arrepiente usted de haberle echado en cara al PSOE, por ejemplo, ese asunto de Felipe González y la cal viva de los GAL? Bueno, yo creo que la memoria es algo bueno en política y creo que una democracia sana tiene que aprender a no olvidar precisamente para no repetir los errores. Yo creo que cuando se cometieron errores y crímenes graves en el pasado, es bueno que los tengamos en cuenta para que nunca se vuelvan a repetir. Yo creo que hay que tener memoria siempre sobre todas las cosas que han ocurrido en nuestro país y eso es algo positivo. Ese gesto que usted tuvo, lo que dijo aquel día en el Congreso, ¿ha marcado las relaciones entre ambos? ¿Ha habido desde aquel momento, desde la cal viva, un antes y un después entre ustedes? Bueno, en política se dicen cosas muy fuertes
Y yo creo que todos tenemos las espaldas lo suficientemente anchas como para saber que la dureza de los debates no puede condicionar las relaciones, que siempre tienen que ser cordiales, y además por el interés del país. Y nosotros seguiremos tendiendo la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y fíjense ustedes que están siendo duros en su tono con nosotros, que están diciendo muchas barbaridades en los últimos días, pero los que nos dedicamos a esto tenemos que acostumbrarnos a endurecer la piel y a saber que el interés del país está por encima de cómo nos sienten a cada uno los adjetivos calificativos en diferentes circunstancias. Estamos aquí para resolver los problemas de la gente, no para tener la piel fina. La gente en sus casas está sufriendo los efectos de las políticas del Partido Popular y yo creo que nosotros tenemos que estar por encima de que nos puedan molestar ciertos tonos o ciertos adjetivos. El Partido Socialista nos está atacando mucho, nosotros les vamos a recordar que ellos no son nuestros adversarios, que aspiramos a gobernar con ellos y que si ganamos las elecciones les tenderemos la mano para que estén en un gobierno con nosotros. Seguimos con la entrevista, señor Iglesias, pero antes vamos a ver y a escuchar lo que ha ocurrido hoy también en el Parlamento Europeo, con el segundo día de la visita de Arnaldo Otegi, al que ustedes han invitado al Parlamento Europeo. Que le diga una cosa, esa información que han dicho ustedes ya 2 veces no es cierto. Ustedes han dicho que Podemos e Izquierda Unida ha invitado a Arnaldo Otegi al Parlamento Europeo y eso es mentira, para que lo sepan todos los telespectadores de A3 Media. Ha sido Le ha invitado el grupo parlamentario europeo al que ustedes pertenecen. Ni siquiera ha sido así. Izquierda Unida y Bildu. No es cierto. Le ha invitado una interparlamentaria que forman parte diputados de diferentes grupos, incluso algunos de derechas, en la que nosotros no estamos, que es un grupo de amistad con los asuntos vascos y es un grupo en el que nosotros no estamos. Y después le ha invitado Bildu, que es el partido del señor Arnaldo Otegi. Eso sí, aclarado esto, para que los espectadores conozcan la verdad, yo le diré que a mí no me parece mal que el señor Arnaldo Otegi intervenga en una reunión de un comité, igual que el señor Martin McGuinness, representante del Sinn Féin, intervino hace unos cuantos meses. Pero si ustedes dicen una cosa que es mentira, pues entienda yo que le tengo que decir que ese dato que ustedes dan es incorrecto, que no es cierto. Es el grupo confederal, señor Iglesias, de la izquierda europea. En cualquier caso, si le parece a usted, porque parece que quiere usted decir una cosa que es mentira, y como es mentira yo lo voy a aclarar. Es una interparlamentaria, no el grupo confederal de la izquierda europea, una interparlamentaria en la que hay miembros de los verdes, en la que hay miembros de los grupos de izquierdas, también de grupos de derechas, en la que no estamos nosotros, quien ha invitado al señor Arnaldo Otegi. Y luego además le ha invitado Bildu, que es el partido de Arnaldo Otegi. Cuando ustedes dicen le ha invitado Izquierda Unida y Podemos, sencillamente están mintiendo. Como yo no creo que ustedes quieran mentir, simplemente que ustedes se han equivocado, pues lo explico aquí para que los espectadores de A3 Media sepan que ha habido un error, que estoy convencido que ustedes van a rectificar, como no podría ser de otra manera. Bien, lo comprobaremos, vamos a ver. Se lo agradezco. Cómo es definitivamente. Si le parece, vemos lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Europeo y aunque ya me ha adelantado su valoración, seguimos hablando. Por la mañana ha posado junto a él. Por la tarde ha pedido para Otegi la posibilidad de participar en el debate del Parlamento Europeo, porque el líder abertzale, ha dicho la alemana Gabriela Zimmer, se ha implicado activamente en un proceso de paz. Sus palabras han sido recibidas con estupor por algunos eurodiputados españoles. En especial por la popular Teresa Jiménez Becerril. Su hermano fue asesinado por ETA. Así ha respondido a ese supuesto conflicto del que ha intentado hablar Otegi estos días en Bruselas. Cuando el presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha intentado calmarla, Jiménez Becerril ha recibido el respaldo de sus compañeros. El popular Esteban González Pons explicaba así cómo han vivido la visita de Otegi otros eurodiputados. Se han preguntado si cuando los asesinos de París o los asesinos de Bélgica de hace un mes, que produjeron más de 30 muertos, salgan de la cárcel, se les va a permitir entrar en el Parlamento Europeo a darnos lecciones de democracia y derechos humanos. Por eso, el Parlamento ha anunciado esta tarde que va a estudiar si deben prohibirse a partir de ahora las invitaciones a condenados por terrorismo. Eso es lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Europeo. Señor Iglesias, les hayan invitado ustedes directamente al final o no. Las víctimas del terrorismo dicen que es repugnante. Le pregunto, ¿comparte usted las palabras de Otegi cuando afirma que los terroristas son presos políticos y que los que están huidos de la justicia precisamente por terrorismo son refugiados, tal y como dice él?
No las comparto. Creo que quien comete un crimen terrorista debe estar en la cárcel. Y he dicho muchas veces que el señor Arnaldo Otegi ha perdido muchas oportunidades de pedir perdón, sin ningún matiz. Yo creo que el terrorismo hay que condenarlo y creo que la izquierda abertzale debe pedir perdón, sin ningún matiz. Conozco, porque fui colega de ella, la señora Teresa Jiménez Becerril, que es una víctima de ETA y es una bellísima persona. Dicho esto, creo que es bueno que aquellos que justificaban en el pasado el terrorismo acepten las vías democráticas y que esto se pueda normalizar. Y escuchaba al señor González Pons, con el que tengo buena relación, y tendría que recordarle que fue el gobierno del Partido Popular el que autorizó contactos con ETA. ¿Recuerdan ustedes a José María Aznar diciendo he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación? Igual que el gobierno de Felipe González e igual que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aceptaron sentarse en la misma mesa con ETA. Yo creo que es una suerte que poco a poco ETA vaya formando del pasado, parte del pasado, aunque no hay que olvidar el pasado y no hay que olvidar a las víctimas. Antes me preguntaban, ¿usted va a seguir hablando del pasado? Sí, y creo que las víctimas de ETA deben ser honradas, pero creo que es una buena noticia para el futuro que los grupos de la izquierda abertzale que en el pasado justificaban a ETA hoy apuesten por las vías democráticas. Yo escuché intervenir en el Parlamento Europeo a Martin McGuinness, que era el responsable del Sinn Féin y que hoy gobierna en Irlanda del Norte. Y creo que es una buena noticia para los británicos y para los irlandeses que los que en el pasado justificaban la violencia hoy estén en las instituciones democráticas, se presenten a las elecciones y tengan la representación que la gente les dé con los votos. Por eso, aunque entiendo perfectamente y me solidarizo con el dolor de Teresa, que la conozco y me parece una persona maravillosa, creo que es bueno que construyamos un futuro en el que todas las ideas se puedan defender en libertad y en el que nadie justifique la violencia y el terrorismo. Y al señor González Pons, que le conozco desde hace mucho tiempo y el que él sabe mucho de cuestiones de Estado, él sabe que su gobierno negoció con ETA. Pero ¿usted cree que Otegi es un hombre de paz? Estos días ustedes no han estado con las víctimas del terrorismo en el Parlamento Europeo. ¿Cree usted que Otegi es un hombre de paz? Nosotros siempre vamos a estar con las víctimas y le voy a decir algo que aprendí de algunos socialistas, como el señor Eriguren. Para que hoy ETA forme parte del pasado y para que ETA dejara de matar, han contado muchos factores. Algunos de ellos tienen que ver con la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también tiene que ver con personas que, como Arnaldo Otegi, dijeron así no vamos a ningún lado. Y aunque yo no esté de acuerdo con Arnaldo Otegi, aunque le diga que tendría que condenar y pedir perdón de manera más clara, creo que es absurdo ponerse una venda en los ojos y no reconocer la realidad, que también hubo gente de ese mundo que en un momento determinado dijo basta ya, hay que parar esto. Y creo que eso está bien decirlo. Ya entiendo que me tengan que cortar, sí. No le cortamos por esto. Es que hay otra cuestión y tenemos que seguir con el informativo, lamentablemente. Le pregunto ahora, señor Iglesias, por otro asunto que afecta a una diputada de Podemos. Me refiero a la exjueza Victoria Rosell, que ha dejado la Diputación Permanente del Congreso porque el Tribunal Supremo, ya lo sabe usted, ha anunciado que la va a investigar. Ese alto tribunal quiere averiguar si cuando ejercía como magistrada Rosell retrasó una investigación para beneficiar a su marido. Ella deja el Congreso, pero va a seguir siendo, ya lo sabe usted, aforada por ser exjuez. Usted, señor Iglesias, usted apoya a Rosell a pesar de estar investigada por el Supremo por 3 delitos. Le pregunto si no tienen ustedes 2 varas de medir en función de si la investigación judicial les afecta o no. Fíjese usted que lo primero que ha hecho Victoria Rosell es decir, yo no me voy a beneficiar de ser miembro de la Diputación Permanente y yo renuncio al aforamiento que tengo como diputada y dejo inmediatamente la Diputación Permanente. Es lo primero que ha hecho. Ojalá hicieran eso otros diputados del Partido Popular. Lo primero que hace Victoria Rosell es decir, yo no me protejo en la Diputación Permanente. Y después, el órgano que tenga que juzgarla, pues dependerá de lo que era la señora Victoria Rosell antes de ser diputada. Y permítame que le recuerde una cosa. Quien ha denunciado a la señora Victoria Rosell es un exministro que ha tenido que dimitir por mentiroso, el señor Soria. Un exministro con dinero en cuentas en Panamá que se ha visto obligado a dimitir, y fíjense ustedes que es difícil que alguien dimita en el PP por mentiroso. Ese es el que ha denunciado a Victoria Rosell. Y creo que con esta denuncia va a ocurrir como con todas las denuncias de los 2 últimos años en Podemos, que generan un cierto ruido y al final se quedan absolutamente en nada, archivadas. Tengo plena confianza en una jueza que ha sido ejemplar en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos civiles y de los derechos sociales. Y que si algo ha hecho en su vida es provocar el odio y el rencor
de un corrupto como el señor Soria, un mentiroso que ha tenido que dimitir, que es quien la ha denunciado, y por supuesto que cuenta con todo mi apoyo. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer enorme. Buenas noches, un placer.